Gracias a Dios, hermanos. Bienvenidos eh, una vez más este domingo a estar juntos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Un saludo especial a todos ustedes, a los que están también con su familia y están dispuestos para estar juntos. Ya hemos estado cantando, ¿no?, al Señor. Ahora vamos a leer de su palabra. Gloria a Dios. En este momento, entonces, les pido que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria a Dios. Santísimo Padre, ante ti venimos, Padre, buscando tu presencia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, este momento. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados digitalmente. Te lo pido, Señor, que desciendas en este momento sobre sus vidas para poder, Señor Dios mío, ser abiertos sus conocimientos, su mente, Señor, a recibir tu palabra y comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo te pido que tú me uses, Padre, conforme a tu misericordia, mi Dios. Que tú me uses, Señor Dios mío, conforme a la necesidad de tu pueblo, mi Dios. Gracias, Padre. Me entrego en tus manos, mi Dios. Y en este momento, Señor, yo te clamo, Señor. Yo te clamo por cada una de las vidas que estamos aquí, Señor Dios mío.
reunidos en esta sala, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje muy interesante que todo el mundo lo ha leído y que está aquí en el Evangelio de Juan. Y justamente es cuando ya estaba muy cerca de la crucificación. Estaba ya en la semana, faltaba 1 o 2 días, tal vez 1, para que vaya a la crucificación. Jesús ya lo sabía, porque Él es omnisciente. Él conoce todo. Él sabía el momento y el tiempo y qué iba a hacer. Por eso empieza diciendo que Dios le ha dado a Él toda la autoridad. Todas las cosas lo ha puesto en su mano. O sea, Jesús sabía todo, ¿no? Y estando ahí, también sabía que había uno que lo estaba ya traicionando, uno de sus 12 discípulos, a los que tanto quiso, a los que tanto cuidó, a los que tanto enseñó, a los que tanto amó en el tiempo que estuvo en su ministerio. Pero había uno que no estaba bien. Muy bien, ¿no? En este momento Jesús está dando palabras firmes de enseñanza al Señor. Los otros evangelios hablan de la institución de la Santa Cena, que es la parte inicial. Pero acá ya está dentro de la cena y a Juan le ha placido narrar este pasaje. En primer lugar, Jesús no está llevando, queremos que entender un poquito esto, Jesús no está llevando, no está instituyendo una ordenanza más de las que nosotros conocemos como es el bautismo y la Santa Cena. Porque si así lo fuera, entonces Jesús se hubiese sometido al lavamiento de pies también. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, este de acá es una enseñanza netamente teológica y espiritual. Y todos los que estudiaron y han entendido este párrafo está dirigido principalmente al servicio del prójimo. El Señor tomó un lugar inferior para enseñarnos a ser humildes. Él fue un ejemplo de humildad, poniendo al lado su gloria de Dios para hacerse hombre y sufrir como hombre aquí en la tierra. Esa es una de las naturalezas que habla. Hay muchas señales, ¿no? Jesús habló de caer en el suelo muchas veces, o sea, es decir, bajarse a un nivel muy bajo. ¿Por qué les digo esto? Porque lavar los pies no es una tarea de los amos ni de las personas con cierta libertad y cierto estatus. El lavar los pies es oficio de los esclavos. Ahora, en ese tiempo era costumbre porque la gente que viajaba caminaba y de muchas distancias, muy lejos, entonces si alguien recibía a un viajero en su casa, lo primero que hacía es lavarle los pies, pero mandaba al esclavo que lavara los pies, en símbolo de que lo recepcionaba y le daba tranquilidad y descanso en su casa, lo cual era muy bueno. Entonces, esas cosas ocurrían, lo estaba reservado para los esclavos. Sin embargo, aquí vamos a ver que Jesús está hablando, está actuando, y entonces nosotros debemos comenzar a entender qué cosa es lo que hay aquí. Por lo tanto, bajo ese contexto y como estaban sentados Jesús y sus discípulos, yo creo que ninguno de ellos se les habría ocurrido lavar los pies el uno al otro. Sin embargo, Jesús lo hizo, bajándose aún más, digamos, de su nivel de maestro, que él mismo lo menciona, para lavar los pies. Era un preámbulo de lo que Jesús vino aquí a esta tierra en su primera venida, vino a enseñar humildad y era tanta la humildad que fue capaz
no solo de lavar los pies, sino que después iba a morir por ellos y por nosotros. O sea, algo más humillante que eso. Y una muerte de cruz. Eso es una muerte humillante, la peor sentencia de muerte que pudiera haber habido en ese tiempo en el pueblo por parte de los romanos. Sin embargo, él lo hizo. Pero no entendieron la gente, el mismo les dice, no entienden ahora, lo van a entender después. ¿Y cuándo después? Después que Él se vaya y de cuando resucite y cuando venga el Espíritu Santo. Y en la palabra del mismo Jesús dice que el Espíritu Santo te enseñará las cosas. Es decir, en este tiempo nosotros debemos entender las cosas que el Señor ha hecho para dejarnos. Gloria a Dios. En primer lugar, veamos cómo el Señor deja la cena. Estaban cenando y en un momento especial, fíjense, es una cosa interesante, ¿no? En media cena, Él se levanta, se despoja de su manto, el manto de maestro, el manto de rabí, el manto del Señor, porque era el Señor el que administraba, el que de alguna manera todos le rendían honor y lo adoraban como el Mesías. Se sacó el manto. Y al sacarse el manto, entonces vemos que se está despojando de esa autoridad. Y al despojarse de esa autoridad, entonces se convierte en ¿qué? En una persona de mucho más rango menor a nivel de esclavo, porque fue capaz de ir a traer el agua, coger una toalla y comenzar a lavar los pies de sus discípulos, que ellos tal vez se habrán estado preguntando qué está pasando, porque ellos atendían y aprendían todo lo que él hacía, no le preguntaban, ¿no? Y todo eso estaba ocurriendo. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué y para qué tuvo que tomar una toalla y lavar los pies? Físicamente resulta que los pies son los que más se ensucian por causa de la caminata, ¿no es así? Y mucho más en ese tiempo que, como les había mencionado, la gente caminaba por los desiertos y todas las cosas. Entonces había suciedad, primero, suciedad que se pega en los pies. No dice que está todo el cuerpo, normalmente se pega en los pies. Eso implica que aún siendo creyentes, aún siendo limpios, podría ser que a veces se pega alguna suciedad, algún pecado, alguna cosa que le afecta al Hijo de Dios. Por eso muchas veces el Señor enseñó a través de los apóstoles, a través de Pablo en Gálatas 6:1, por ejemplo, dice, hermanos, cuando alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso quiere decir que entre hermanos hay faltas, los pies se ensucian. Entonces, tomar la toalla significa que tú estás viendo pies sucios. ¿Y qué significa dentro de la iglesia del Señor? Cuando ves a un hermano que está en pecado, que está fallando, ¿qué debes hacer? Se está ensuciando tu hermano. Muchas veces, y en este tiempo, en la iglesia actual, la mayoría, ¿qué hace? Lo critica, lo divulga, pide castigo, pide lo que sea. Es decir, ya está asumiendo el papel de enjuiciar al hermano. Pero Jesús no lo toma la toalla, no lo toma la actitud. Tomar la toalla es disponerse a hacer algo para limpiar al hermano.
Él se dispone a limpiarlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los que toman la toalla son los verdaderos consoladores, a quienes el Espíritu Santo los usa, mas no aquellos criticones, aquellos que sentencian, aquellos que observan y critican. A esos no los usa el Señor. En 2 Corintios también dice un pasaje similar. Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido en su demasiada tristeza, hermano. En este pasaje dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, con su hermano. Esa es la tarea del que toma la toalla. Esa es la actitud de hermanos. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si a veces las faltas se cometen contra nosotros mismos. Y es común inclusive en hermanos de la iglesia cuando dicen, sí, yo lo perdono, pero no olvido. No ha hecho nada. Se está burlando del perdón. Y mucho más delante de Dios. Cristo enseñó otra cosa. El perdón significa olvidar. Ya no tiene por qué recordar. Significa restaurar. Vosotros que sois espirituales, restaura al hermano. Entonces, cuando veamos que un hermano se ensucia, toma la toalla y disponte a limpiarlo. No importa que ese hermano se haya portado mal con usted o tal vez se vaya a portar mal. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero también lavó los pies de Judas. Ojo, también lavó los pies de Judas. En 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, corrija, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Es decir, con mansedumbre corregir al hermano. Dios le puede conceder que se arrepienta. No podemos nosotros ufanarnos y yo lo hice arrepentirse. No, nosotros no nos arrepentimos delante de los hombres. Nos arrepentimos delante de Dios. Lo único que hacemos nosotros es tomar la toalla, limpiar y ayudar a que este hermano se acerque al Señor. Y eso lo vamos a ver un poquito después. Eso es los que toman la toalla. Son los verdaderos siervos de Dios usados por el Espíritu Santo. Y fíjense cuál es el propósito. Pedro, con su manera de ser, es el que más nos enseña aquí. ¿Cuál es el propósito aquí? Pedro, lo leemos en el versículo 6, dice, entonces vino a Simón Pedro, o sea, cuando le tocó el turno a Pedro. Claro, Pedro lo tenía en alta estima al Señor Jesús, ¿no? Tremendo, es un rabí, un maestro, el Salvador. El Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro muchas veces. Y entonces cuando le va a lavar los pies, la tarea de esclavos, Pedro dice, tú, Señor, ¿me vas a lavar? ¿Cómo es posible que me lave los pies? Y Jesús amablemente le dice, Pedro, no lo entiendes, pero después la vas a comprender. No te preocupes, haz nada más.
Pero aún no entraba en la cabeza de Pedro, le vuelve a replicar. Dice, no, no, no me lavarás los pies, tú eres Jesús. Y Jesús le responde, y esto es tremendo. Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso es tremendo. Porque le estaba diciendo que no iba a ir al reino de Dios juntos con él. Le estaba diciendo que no heredaría la vida eterna. Y entonces, ¿dónde está aquí la clave, diríamos, ¿no? En primer lugar, Cristo es el único que da camino, el único camino, la verdad y la vida al reino. Y él estaba haciendo eso con un propósito. Y ese propósito le estaba explicando a Simón. No puedes llegar al cielo sin mí, le dijo. Así es que obedece. Hermano, obedezcamos a lo que haga el Señor Jesús o lo que haya hecho el Señor Jesús. Si no te lavo, no tendremos unidad, no estaremos juntos, no estaremos en comunión. Este es un hecho que habla de la salvación, hermano. ¿Cómo entonces se recibe la salvación? En obediencia al Señor Jesús, una obediencia completa. A veces nosotros decimos, yo creo en el Señor Jesús, y después no obedecemos. Gloria a Dios. Y luego cuando termina, ¿no? Bueno, entonces aquí les estaba diciendo antes de eso, y les pregunta, ¿no? ¿Entienden lo que he hecho? O sea, él termina de hacer la tarea, deja la toalla a un lado también, coge su manto, se pone en su lugar, ¿no? Y les pregunta, ¿entienden lo que he hecho? Y juntos con Pedro, aquí podemos entender lo que Dios le había hecho. Porque cuando Pedro le dice, entonces, si es la unión contigo, lávame la cabeza, lávame todo. No, no, le dijo Pedro, ustedes están limpios. Solo se necesita lavar los pies que sí estaban sucios. Entonces, siempre habrá algo que entorpece. Ayudémonos unos a otros para que busquemos la santidad delante del Señor. Entonces les dijo que están limpios, salvo uno, dijo, no todos, le dijo, porque sabía que Judas no estaba limpio. Ese sí estaba sucio todo su cuerpo, espiritualmente. Entonces ahí vemos nosotros que estos primeros versículos, del 1 al 11, está hablando de un área cristológica, de un área de salvación. No es una situación física, no es un símbolo, está hablando de salvación. Y luego, ¿no? Y esa salvación tiene que tener tiene que estar a través del amor y de la obediencia, de quien obedezca lo que el Señor Jesús hace. Luego tenemos, a partir de los versículos 12, ¿no? Vamos a observar cómo el mensaje va a la iglesia. Dice que cuando les pregunta si habéis entendido esto, allí les explica. Vosotros me llamáis maestro y señor. Claro, maestro y señor. Señor quiere decir que está sobre nosotros, que nos gobierna. Y maestro porque nos enseña, era el rabí. Y dice, ustedes me dicen maestro y señor. Y está bien, porque sí lo soy. Ojo, miren, ¿eh? Ahora le dice, pues si yo siendo señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tremendo. ¿Saben qué? ¿Por qué les tuvo que enseñar esto? Porque hace unos días hubo una, digamos, discusión entre ellos y cada uno quería estar en el reino de Dios al lado de Jesús. Eso es muy terrenal. Cada uno de nosotros pelea por estar en el mejor lugar. Pero eso es lo que quiso Jesús. Jesús le dijo, no. Y ahora les está enseñando y diciendo, si ustedes no bajan a ser tanto como esclavos, no, no va a pasar nada. No van a poder reconocer el amor de Dios. Por eso le dice, ¿no? En el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo aquí? Así como el Hijo de Dios y el Padre son iguales, son el mismo, son Dios. Aquí también dice el siervo y su señor son iguales. Es decir, delante del Señor somos iguales. Ni el que tiene más plata, ni el que tiene menos plata, delante del Señor va a tener más privilegios. Ni el que es más blanco, ni el que es más negro o oscuro o pardo, va a tener más privilegios. Delante del Señor somos iguales. Y si podéis reconocer eso, ¿no? Qué maravilla. Dijo, si sabéis y si podéis reconocer eso, en el 17 le dice, bienaventurado seréis. Hermanos, ¿por qué Dios a veces nos trae pruebas para enseñarnos estas cosas? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia que ha llenado el mundo, el Señor lo ha permitido, siempre los digo eso, o sea, no podemos enojarnos con el Señor en su santa voluntad lo ha permitido. También podría haberlo no permitido y listo, pero lo ha permitido. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha dado las espaldas al Señor. No se acordaba del Señor, ni siquiera los fines de semana, ni los inicios de semana, nunca. Cada uno estaba. Pero el Señor lo ha traído para que sepamos que Él es poderoso y que delante de Él no hay diferencia. Esta pandemia no respeta ni ricos, ni pobres, ni nada por el estilo, ni razas. Eso es lo que es el Señor. Tengo una frase que escuché o leí, ¿no? Del dueño del Banco de Santander. El Banco de Santander es un banco muy grande, español, que está por toda Latinoamérica. Y le dio esta pandemia. Y murió siendo un hombre muy rico, teniendo mucho dinero. Le dio esa pandemia y se murió. Y su hija dijo este testimonio. Mi padre podría haber comprado la mejor medicina, el mejor lugar para poder ser sanado y tratado. Dinero tenía. Pero el oxígeno, que Dios lo da gratis, ese no fue suficiente para que viva mi padre. Y es cierto. Si bien es cierto ahora el oxígeno en concentrado, digamos, el oxígeno medicinal, industrial, ayuda y está ayudando, gracias a Dios, porque Dios también está permitido eso. En su creación es parte de eso. Él permitió que el ser humano fabrique estas cosas y pueda de alguna manera ayudarse. Pero el Señor da el oxígeno exactamente lo que necesitamos y nosotros debemos agradecerle a Dios cada día por ese oxígeno que nos da cuando amanece en el primer respiro consciente de la mañana. Allí es cuando debemos agradecerle al Señor.
Entonces él dice, si entiendes estas cosas, bienaventurado será. ¿Qué significa? Que aprendas a servir a tu prójimo, que aprendas a que no importa los grados eclesiásticos o grados que tengamos en la sociedad, nosotros debemos estar dispuestos a servir, a limpiar, a usar la toalla para limpiar los pies del prójimo en el sentido de que hay que atenderlos. Que Dios nos ayude a comprender eso, hermanos. En Gálatas 5:13 dice, por amor nos servimos unos a otros. En Efesios 2:21 dice, sujetaos unos a otros en el amor de Dios. Esas cosas nos hace recordar que tenemos que ayudarnos unos a otros. Y nos deja esa enseñanza que Jesús mismo les dice, ¿no? Yo he hecho esto y ustedes háganlo. No lo hizo para que algunas, por ejemplo, denominaciones hacen una ceremonia, se lavan los pies, el Papa también lava los pies de los ancianos. No es un símbolo nada más. Jesús tenía una enseñanza profunda en cada cosa que daba. Entonces, lavar los pies significa atender al hermano, consolar al hermano, restaurar al hermano, servir al hermano en todo lo que sea necesario. Hacerse un esclavo y ser servidor de todos. Eso implica ser dignos de Jesucristo. Para eso hay que llenarse el alma de profunda humildad y amor al prójimo. Jesús les había dicho muchas veces a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde. Traer tus cargas sobre mí, que mi yugo es liviano y yo soy manso y humilde. ¿Cuántas veces nos dice eso? Eso quiere decir que cuando estemos en problemas, que a veces nuestro orgullo se hace, pues traigámoslos a Él. Y Él es manso y humilde. Y después comprenderemos de la bondad de Dios. Comprendámonos, hermanos. Bienaventurado, dice el Señor, si haces estas cosas. Bienaventurado, dice el Señor, si hacemos estas cosas. Y estaremos en unión con Él. Y nos da un mensaje todavía. Si leemos el 20, versículo 20 dice, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es el mensaje de Cristo. Y ahí estamos nosotros. Nosotros hemos sido enviados. Cuando enviamos y vamos en el nombre de Cristo, la persona que recibe el mensaje, lo recibe a Cristo. Y si lo recibe a Cristo, lo recibe al Padre. Y entonces es una unión, y hay comunión de lo que tanto se habla. Esta es la verdadera comunión que está buscando y está trayendo esta enseñanza. Al final, Cristo quiere que andemos en comunión. Eso es lo que le dijo a Simón Pedro. Si tú no obedeces, si tú no haces humildemente lo que yo voy a hacer, no estaremos en comunión. Pedro lo aceptó y se unió y dijo, vamos en comunión. Aceptemos nosotros también. Digamos, vamos en comunión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos agradeciendo al Señor y orando para aquellas personas que quieren reconciliarse, aquellas personas que quieren usar la toalla para limpiar lo sucio que veas en tu hermano. Usar la toalla también para poder ser útil dentro del reino de los cielos, que es la única manera que el Señor reconoce el servicio que Él nos enseñó y a servir también unos a otros. Vamos orando. Si alguien quiere reconciliarse, si alguien quiere entregar al Señor su vida, puede repetir estas palabras, pero tiene que decirlo de corazón, no por repetir, no tiene que llegar al Señor. Y si no lo hace ahora, hágalo en su cuarto, en su lugar, en un lugar adecuado, pero dígale al Señor, Padre amado,
Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a esta tierra. Yo lo recibo a Jesús, su mensaje, su obra que murió en el Calvario por mí. Creo en el Señor Jesús y quiero ser su discípulo y Él mi maestro. Gracias, gracias Padre. Yo a partir de este momento, Señor, quiero ser parte de tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando yo me presente allá, responderé alegremente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos orando por todas las personas que estamos aquí y que nos están viendo y escuchando. Santísimo Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres, Señor Dios mío, Señor de señores. Tú eres el Creador, el Redentor. Tú eres, Padre amado, Señor, quien nos ha dado, Señor, la oportunidad de vivir aquí en esta tierra, Padre. Nos has dado también la oportunidad de reconocer tu grandeza y de recibir tu reino a través de tu Hijo, mi Señor. También nos has dado la oportunidad de testificar que somos del reino, Padre. Hay muchas formas, Señor, y esta es una, Padre, enseñándonos que debemos servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Nadie es más que otro, dice el Señor. Somos iguales delante del Señor. Por lo tanto, debemos atendernos y ayudarnos. Y sobre todo cuando alguien está en dificultades, en problemas, alguien está caído, cogemos la toalla y limpiemos en lugar de criticarlos. Gracias, Padre. Dios mío, Señor, te pedimos que restaure las vidas, Señor, de aquellas personas que tienen dificultades para seguirte, de aquellas personas, Señor, que se apartan. Señor, restáuralos para la gloria de tu nombre. Que tengan palabras, Señor, Dios mío, que encuentren palabras de refrigerio, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Jesús. Aleluya, Señor. Yo te pido, mi Dios, aleluya, Señor, en este día, Padre, en esta noche, Señor, que ya termine este día. Dios mío, te pido, Señor, que ministres, Señor, a cada uno de los que estuvieron en este mensaje, Señor, a cada uno de los que escucha, Señor, este mensaje y a cada uno de los que lee, Señor, esta palabra, Padre. Dios mío, gracias, Padre. Tú nos diste una enseñanza profunda, Señor Dios mío. Oh Padre amado, Señor, para que espiritualmente podamos ser parte de tu reino. Tú nos enseñaste cómo debemos vivir también aquí, Padre amado. Gracias, mi Dios. Testificando de que somos tus hijos, testificando de que somos parte de tu reino, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Lleva, Señor Dios mío, la bendición. Lleva la salvación, Señor, a cada familia. Utiliza a cada uno de mis hermanos, que todos se dispongan, Señor, a cargar la toalla y llevar, Señor, el evangelio a los que están cerca. Dios mío, interrumpiendo, si es posible, cosas importantes como por ejemplo, Señor, la cena misma, Padre. Muchas veces el Señor Jesús tuvo que interrumpir muchas cosas a fin de que el evangelio sea predicado. Oh Dios, nos acordamos, Señor Dios mío, cuando él estuvo cansado y de hambre, Señor, en el pozo de Jacob, cuando llegó la samaritana y comenzó a predicarle, y esta samaritana se fue a predicar y él comenzó a interceder para la obra, Señor Dios mío. Ya no tuvo deseos de comer. Sí, Señor Dios, porque el alimento espiritual está en segundo plano, Señor. El alimento espiritual está en primer plano, Señor, y el material está en segundo plano. Dios mío, Señor, si te buscamos, Padre, si estamos en comunión contigo, Señor, tenemos todo, Padre amado. Tú nos das, Señor Dios mío, lo que necesitamos. Cuando te pedimos, cuando te buscamos, cuando te pedimos, cuando te preguntamos por algo, Señor, cuando te pedimos consolación, cuando te pedimos sanación, Padre. Oh, mi Dios, tú estás ahí, mi Dios. Aleluya, Padre. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, gloria, mi Señor. Te alabo, Padre, te alabo, mi Dios. Grande es tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios.
Tú eres, Señor Dios mío, un Dios poderoso. En este momento, Señor, clamamos, Padre, por aquellas personas que están enfermas, mi Dios. Por aquellas personas que están en un hospital, Señor Dios mío, luchando por su vida, ya sea por la enfermedad del COVID o por cualquier otra enfermedad, Señor. En este momento, Señor, nos ponemos en la brecha e intercedemos, Padre, para que tú, Dios mío, aleluya, Señor, tengas misericordia y te acerques a ellos, Señor Dios mío, y los cubras, Padre, con tu misericordia y sánalos, dales sanidad, Dios mío, para que glorifiquen tu nombre, Padre. Dios mío, en ese lugar, Dios mío, trata con sus vidas, Señor. Y si hay dolores inmensos, Señor, ponle tu mano como bálsamo, Señor, Dios mío, que descansen, Padre. Oh Dios, aleluya, Señor. Aún en sus dificultades y en sus, compadre amado, Señor, en sus pocos conocimientos, de repente no saben clamar, ayúdeles a clamar, mi Dios, porque tú eres misericordioso y tú estás atento, Señor, a tu creación, Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Tuyo es el poder y la honra y la gloria, Señor. Dios mío, por la sangre de Cristo fuimos sanados. Por la sangre de Cristo fuimos perdonados. Aleluya, Señor. Perdona, Señor, toda persona que está en dificultades, Señor, que haya pecado o esté en problemas, Padre amado, en opresión demoníaca. Libértalos, Padre, para la gloria de tu nombre. Haya liberación por la sangre de Cristo. Aleluya, Señor. Haya sanidad también, Padre amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, si alguien se acerca a ti pidiéndote perdón, Señor, atiéndelo, mi Dios. Atiéndelo, mi Señor, y restáuralo, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Restáuralo, mi Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. En tu mano poderosa, Señor. Estamos aquí porque creemos, Señor. Estamos aquí, Señor, porque, Padre amado, tal vez nos falta, Dios mío, ser lavado los pies. Oh Dios, aleluya, Señor, Dios santo, que sean lavados esos pies, Padre amado, y estar en comunión y limpios para la gloria de tu nombre, para estar en comunión con Cristo, Padre. Dios mío, si tan solamente obedecemos la palabra de Cristo, aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Toca, Dios mío, cada vida, Padre. Toca cada corazón. Toca, Señor, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, que vayas limpiando, Señor, que vayas sobrando, Señor. Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Dios mío, hoy día, Señor, si tú, Padre amado, oh Dios mío, te inclinas, Padre, y escuchas, Señor, el clamor de tus hijos, Señor. Oh Dios mío, no serán igual, Padre Santo. Serán diferentes a partir de hoy día, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, eterno Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Que la paz de Dios esté en sus corazones. El próximo domingo estamos aquí nuevamente. Los esperamos a las 7 de la noche. Y envíen su mensaje, envíen con alguna interrogante, con alguna pregunta, comuníquense con nosotros para orar. Si tienen alguna petición de salud, los invitamos a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana que estamos orando por peticiones de salud. Dios los bendiga ricamente y estamos en